Hay un término que muchas personas dicen, unas lo dicen muy en serio y otros como decimos de dientes para afuera porque está de moda. Empoderar a la mujer. Para que la mujer resulte empoderada y resulte una verdadera guía y una verdadera partícipe de lo que sucede en México en todos los niveles, tiene muchas cosas que reunir en términos de cualidades y el liderazgo es algo que se aprende con el ejercicio del mismo. Hay que practicar el liderazgo. ¿Cómo hacer una mujer líder si desde niñas no les enseñamos o no les damos la oportunidad? Platiquemos al respecto con Tania Ramírez. Tania, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Bienvenida, Tania. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? Siempre un gusto estar con ustedes acá. Igualmente, siempre un gusto platicar contigo. ¿Por dónde empezamos con este tema, Tania? Creo que quizá la principal idea para poder retarnos a pensar en cómo generar liderazgos positivos, cómo empoderar a las mujeres, sería empezar a pensar en cómo empoderamos a las niñas y a las adolescentes desde el día uno, digamos, desde el día en el que nacen. Hay suficientes evidencias sobre el hecho de que las niñas sufren, este es el verbo que se debe usar, una desigualdad de origen simplemente por el hecho de ser niñas, es decir, a menudo su acceso a la salud, a la educación y al trabajo están obstaculizadas desde el hecho de haber nacido niñas, y es algo que también con prejuicios y estereotipos se va ciñendo sobre sus vidas a lo largo de estas, de manera que el acceso a la escolaridad, por ejemplo, puede ser truncado si en algún momento mantenemos, como es el caso en el país, mejores empleos y mejores salarios para los trabajadores varones, pues esto va a desincentivar a las familias de que las niñas se formen profesionalmente para adquirir algún trabajo si esto finalmente no va a tener réditos económicos, ¿no? Sabemos que 74.5% de las niñas en nuestro país estaban solamente afiliadas a algún servicio de salud. Todos los años dan a luz más de 16 millones de adolescentes. Es decir, creo que la primera tarea sería desmontar los estereotipos sobre la maternidad, los cuidados domésticos, hacerse cargo de las demás personas en el caso de las mujeres, y eso empieza a trazar un camino para las niñas desde el minuto uno, ¿no? Sí, totalmente. Importante también me parece, no solo en casa, sino señalabas en la primera infancia, en las escuelas, que profesores, profesoras entiendan este rol, esta dinámica. Yo me acuerdo mucho de una entrevista que tuvimos aquí, en donde una mujer recordaba y decía, yo me acuerdo que yo no podía ser jefa de grupo porque solo podía ser jefe de grupo un niño. Imagínate esto, a ese nivel también. Increíble. Sí, hay muchos roles que hay que revisar, ¿no? Y creo que también una buena recomendación para este tipo de casos es abrir el espacio de las decisiones a las niñas y niños. En realidad algo me dice que este tipo de historias que comentas tienen que ver con el hecho de que hubo personas adultas arrastrando sus propios estereotipos en la toma de decisiones, pero quizás si fuera en una asamblea grupal de toda la primaria o de todo el grupo, por ejemplo, seguramente esto no existiría. Y es muy interesante ver cómo, y esto lo revela en cada ocasión la encuesta nacional sobre discriminación, está en ADIS, cómo los prejuicios no están tan presentes en niñas y niños. Si tú a un grupo de niños y niñas les preguntas, ¿crees que una mujer debería de ser presidenta? Arriba del 90% dicen que sí. Claro. ¿Crees que las personas afrodescendientes deben de tener los mismos derechos? Adelante. Las personas con discapacidad, con VIH. Es decir, los prejuicios también se aprenden. Y esta tiene que ser una dura autocrítica que nos hagamos en el mundo adulto, porque todos esos prejuicios sobre qué puede y no una niña, una adolescente, una mujer, a fin de cuentas, muy probablemente se están sembrando desde el mundo adulto. Entonces hay que dejarles el micrófono, la toma de decisiones y la organización también a niñas y niños, y nos sorprendería darnos cuenta cómo este tipo de ideas sobre que una niña no puede llevar la bandera en la escolta o ser representante de grupo o ser la campeona en matemáticas o la campeona en deportes se desactivaría si hacemos un pasito atrás nuestro adultocentrismo y permitimos que ellas y ellos propongan su propia mirada,
vida y su propia idea de mundo y les acompañemos en construirlo, que al final de eso se trata, educar y acompañar a niñez, ¿no? No imponerles nuestra mirada, sino acompañarles en el ejercicio de la vida, intentando retirar, como si fueran telarañas, la mayor cantidad posible de estos estereotipos y de estos prejuicios que existen en las mentes, pero también intentando remover, y eso es como ladrillos, ya no como telarañas, remover los obstáculos que materialmente y también institucionalmente viven las niñas desde el momento en el que nacen. Dices un punto muy importante, hay que alejarnos como adultos un poquito y dejar que ellos y ellas tomen estas determinaciones. Fíjate qué importante, hablamos de las escuelas, pero yo me regreso a la casa. ¿Cómo lo hacemos para que yo como mamá, yo como papá, yo como abuelo, abuela, pueda tener esta libertad? Primero tengo que hacer, yo creo, un examen de conciencia, ¿no? En términos de revisar cuáles son mis prejuicios y tenerlos presentes para poder, pues por lo menos mirarlos un poquito más de lejos en esta ocasión, ¿no? Absolutamente, y así como nos ponemos en el refrigerador un papelito con los pendientes que siempre se me olvidan del supermercado, ponernos notas mentales o notas físicas sobre qué tenemos que hacer. Por ejemplo, decirle a los niños varones que pueden sacar sus platos, que pueden lavarlos, que pueden arreglar la casa, que pueden cuidar de algunas personas, ¿no? A veces la inercia, y es así como se mantienen, digamos, estos estereotipos, por eso se llaman estereotipos, porque se repiten y se repiten, están instalados sobre la base de la comodidad, porque la sociedad funciona, entre comillas, así. Pero claro, ahí están las evidencias de cómo en realidad este funcionamiento es altamente disfuncional y discriminatorio. Entonces necesitamos anotarnos esas pequeñas notas sobre el hecho de cómo las tareas domésticas, que es de lo más sencillo y además de lo más edificante, se tienen que repartir por igual, ¿no? No solamente porque estamos labrando un piso más parejo para las niñas, sino porque también estamos ayudando en esto a que los niños sean varones, adultos, más independientes, autosuficientes y que no sean víctimas también de la división sexista de las tareas, ¿no? Entonces, desde la casa se puede empezar a hacer esto, y ahora hablábamos de cómo podía ser un ejercicio en la asamblea escolar o en el grupo. Bueno, estos ejercicios también se pueden hacer en casa, ¿no? A la hora de la cena, hacer una pequeña asamblea familiar y preguntarle a las niñas qué fue lo que hoy te molestó, sentiste bien haber logrado hacer algo, sentiste mal que alguien haya dicho que no podías hacer algo, ir compartiendo todas las tareas, y no solo las tareas, también las tomas de decisiones, ¿no? Ok, vamos a hacer un menú entre todas y todos en la familia, ¿no? Un menú saludable, etcétera. ¿Cuáles son las propuestas que tienen ustedes? O vamos a tomar decisiones más grandes sobre cómo se organizan los tiempos, los trabajos, las diversiones ahora en vacaciones, y empezar a hacer que niñas y niños vivan por igual. El uso de la voz y la toma de decisiones es importantísimo. O sea, estamos sembrando desde ahí la igualdad política y la igualdad sustantiva. Si las niñas tienen igual acceso al micrófono, al megáfono, a la toma de decisiones, a que sus propuestas se materialicen y no solamente sean ideas simpáticas, estamos labrando en el buen sentido la igualdad sustantiva para niñas y niños en la casa. Y luego está todo lo que el Estado, por supuesto, tiene que hacer también en términos de gobierno y de una democracia que las deje ser y participar como es su derecho. Que las deje ser y que las deje participar. Con esto y todo lo que nos comentas nos quedamos. Ojalá coincidamos pronto de nuevo, Tania. Por lo pronto, gracias y que te vaya muy bien. Muchas gracias, siempre un placer, muy buen día.